ecológicos, también denominados ambientales o verdes, que comprenden figuras fiscales muy heterogéneas y se aplican a diversos ámbitos también muy diferentes. Su finalidad es la de promover conductas más respetuosas del medio ambiente. Se trata de educar al ciudadano, al empresario, para que cambie. Y hay muchos impuestos que reciben, y no siempre correctamente, el calificativo de ambientales, desde las tasas sobre la basura, los impuestos sobre el consumo de la energía o las emisiones contaminantes. Existe una gran variedad, como digo. La Unión Europea apoya decididamente la introducción de estos impuestos verdes como instrumento para cumplir los compromisos que ha asumido en la reducción de las emisiones contaminantes en el marco del Protocolo de Kioto. Y hablemos de Francia, de la llamada tasa de carbono, que era la gran medida verde con la que el presidente Sarkozy pretendía contribuir a la lucha contra el cambio climático. Con gran ampulosidad, el presidente llegó a comparar la importancia del nuevo tributo verde con las reformas históricas de la magnitud de la descolonización o la abolición de la esclavitud. No es de extrañar, por ello, el hecho de que el Consejo Constitucional haya anulado en diciembre pasado las bases que regulaban dicho impuesto y que todo esto haya producido una gran conmoción política. El gobierno francés intentó minimizar el asunto y rápidamente presentó en el Consejo de Ministros de 20 de enero una nueva propuesta de tasa de carbono revisada con las observaciones del Consejo Constitucional. Pero, ¿en qué consiste esta tasa? La tasa de carbono diseñada por Sarkozy pretende imponer un gravamen de 17 euros a cada tonelada de CO2 emitida a todos los consumidores de combustibles derivados del petróleo, sean hogares o empresas, pero para que los ciudadanos acepten esta medida, para los hogares se ha previsto una compensación íntegra mediante un cheque verde o una reducción del impuesto sobre la renta, de tal forma que el poder adquisitivo de los franceses no se vea perjudicado. Es decir, que las familias pagan 17 euros de tasa de carbono y el Estado les devuelve o un cheque verde por la misma cuantía o una desgravación en la declaración por el mismo valor. A las empresas se les pretende compensar también mediante una reducción en el IVA. Pero, ¿cuáles eran los motivos que adujo el Consejo Constitucional para anular la primera versión de la tasa de carbono? Tal y como se había concebido, vulneraba el principio de igualdad ante las cargas públicas. Se consideró que tenía demasiadas exenciones y bonificaciones y dejaba fuera de su aplicación a la mayoría de las instalaciones industriales más contaminantes. El impuesto perdía su finalidad en muchos casos injustificadamente, porque en el impuesto ecológico la finalidad y la consecuencia multiplicadora de su efecto es esencial. El impuesto quiere castigar más a quien más contamina. En España se han dado también casos de anulación de impuestos ecológicos por distintas razones. El Tribunal Constitucional declaró en el año 2000 inconstitucional el conocido como impuesto balear sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. El tribunal consideró que el impuesto no castigaba en realidad el efecto contaminante de las empresas. El cálculo se hacía en función del volumen de las operaciones realizadas, pero no de criterios ambientales. Y es que uno de los mayores peligros de los impuestos ambientales es que se utilice como la etiqueta verde para introducir tributos que en realidad no tienen más que una finalidad recaudatoria. Muy cuestionable resulta en este sentido la polémica tasa de la basura introducida por el Ayuntamiento de Madrid. La finalidad pretende ser ecológica, pero el impuesto no se paga en función de la cantidad de residuos que se genere por parte de cada vivienda, sino en función de su valor catastral, por lo que se le podría reconocer a lo sumo una función social, pero no una finalidad ambiental basada en el principio de quien contamina paga.
Para que un impuesto pueda calificarse de ambiental, su importe debe resultar proporcional a la contaminación producida, de tal forma que incentive al sujeto pasivo a reducirla. Por ello, cuando la cantidad a pagar no responde a criterios ambientales, o bien cuando su cuantía es fija e invariable, como ocurre en la mayor parte de las tasas de las basuras, que no toman en consideración el volumen o tipo de residuos producidos, el efecto benefactor para el medio ambiente del impuesto es nulo. El cálculo de la cuantía que debe tener un impuesto ecológico para que cumpla su función es también una cuestión difícil y problemática. Imaginemos una tasa que grava la gasolina para desincentivar el uso del automóvil. Si la cuantía del impuesto es demasiado baja, no logrará disuadir a los conductores, pero si es demasiado alta, aunque logre su efecto de incentivo, producirá problemas de equidad, en cuanto puede dificultar o impedir el acceso de las personas con menos recursos a un bien de primera necesidad como es el transporte. Para evitar estos efectos negativos, los impuestos ecológicos se acompañan normalmente de otras medidas complementarias, como serían en este caso el apoyo al desarrollo del transporte público o al uso de la bicicleta. Y no me entiendan mal, soy una acérrima defensora de los impuestos ecológicos, que son un instrumento muy valioso para la protección del medio ambiente siempre que se apliquen correctamente. Sin embargo, en una época de crisis económica como la que padecemos, la introducción de impuestos ambientales debe ir acompañada, como se pretende hacer en Francia, de una reducción equivalente de otro tipo de impuestos o emulando prácticas que hayan dado sus frutos en otros países. Sin ir más lejos, recomendaría a las autoridades de la Comunidad de Madrid que cobren el impuesto sobre la basura como hacen en otros países, por bolsa de basura. Si el ayuntamiento vende las bolsas y bien caras, la población hará un esfuerzo notable por producir menos basura y estará más atenta a no comprar aquello que esté excesivamente embalado. De esta manera, el impuesto será realmente ecológico y conseguirá su objetivo: educar.